comenzar. Esta es la cuarta clase que nos convoca para tratar el tema del acto jurídico. Nulidad del acto jurídico, diferencia entre acto jurídico válido, nulo e ineficaz. Eh, También ver cuáles son las características del acto jurídico, como también eh, ver el proceso de conocimiento y qué causas o qué materias se tramitan en el proceso de conocimiento. Como en realidad es un tema muy largo, voy a tratar de hacerlo lo más escueto posible, porque tenemos realmente una hora y estamos 6 minutos. Entonces voy a empezar una vez. ¿Qué es el acto jurídico, no? El acto jurídico es la declaración de voluntad destinado a producir efectos jurídicos, sea creando, regulando, modificando o extinguiendo relaciones jurídicas. Eso, si uno revisa el artículo 140 del Código Civil y establece su definición del acto jurídico como la manifestación de voluntad destinado a crear, regular, modificar y extinguir relaciones jurídicas. Si uno revisa el artículo 1351 del Código Civil, también es un símil con los contratos, con la definición del contrato, pero que hay un agregado ahí que lo minimiza el contrato, que lo hace especie y el acto jurídico, y el acto jurídico sería el género. ¿Por qué? Porque cuando dice que el artículo 1351 es la manifestación de voluntad destinado a crear, regular, modificar, extinguir relaciones jurídicas, pero de orden patrimonial. Se está referido prácticamente a los negocios jurídicos, ¿no? A los actos jurídicos de contenido patrimonial. ¿Ya? En cambio, el acto jurídico es el género porque es más extenso. Comprende no solamente los actos de carácter patrimonial, sino también los actos de carácter extrapatrimonial. Como por ejemplo, será acto jurídico cuando una persona reconoce a un hijo, ¿no? Es de carácter patrimonial. O cuando decide contraer matrimonio, contraer nupcias, es también un acto jurídico, se puede ser mixto, porque sus efectos genera deberes extrapatrimoniales como deberes de fidelidad, de convivencia, no asistencia recíproca, y como también deberes de orden patrimonial, ¿no? Como la sociedad ganancial, los que adquieren en comunidad de vida, ¿no? Entonces, volvemos a decir que el acto jurídico es una declaración de voluntad destinado a producir efectos jurídicos. Estos efectos jurídicos vinculan a los celebrantes entre sí o ante estos frente a terceros, requiriendo para su validez un agente capaz, un objeto física y jurídicamente posible, la observancia de una forma prescrita por la ley bajo sanción de nulidad y un fin ilícito. O sea que el artículo 140 no solamente nos da la definición, sino también nos dice eh, que la estructura de un acto jurídico tiene que tener 4 presupuestos o 4 requisitos, o 4 elementos también como se le puede llamar, ¿no? El- para que pueda tener validez, sea válido el acto jurídico. Se refiere a la gente capaz, objeto física y jurídicamente posible, la observancia de una forma prescrita por la ley bajo sanción de nulidad y un fin lícito, que después lo vamos a desarrollar, por supuesto, para que sea más entendible. Es cierto que la manifestación de voluntad es la parte medular del acto jurídico.
Es la columna vertebral, es la parte más importante. Porque cuando uno declara una voluntad, está exteriorizando lo que quiere, ¿no? Por eso que el código recoge como manifestación. Pero esa manifestación puede ser incluso también expresa como tácita, que ya más adelante también vamos a desarrollar. Y siendo la base de esa manifestación, la autonomía de la voluntad, esa autonomía privada que se manifiesta a través de la libertad contractual y la libertad de contratar. La libertad contractual consiste en la facultad de las partes para determinar el contenido del contrato. O sea que las partes son libres para determinar el contenido, cuál es el contenido que van a poner a las partes. Y la libertad de contratar es la facultad de una de las partes si decide si celebra un contrato o no, con quién y en qué momento. Entonces, esas son dos las manifestaciones de la autonomía privada, la autonomía de la voluntad. Las partes cuando celebran un acto jurídico persiguen fines prácticos de sus actos. O sea, lo que se persigue son fines prácticos, pero no debe dejarse de lado que dicha manifestación tiene por límite el ordenamiento jurídico. O sea que esa libertad que tienen las partes de contratar o la libertad de contractual o de que las partes tienen para vincularse en un acto jurídico no es absoluto, tiene un límite. El límite lo establece la norma imperativa, o sea, el ordenamiento jurídico, el orden público, las buenas costumbres, ¿no? El ordenamiento jurídico, el sistema jurídico es el que establece como límite esa autonomía de la libre voluntad, para que puedan otorgarle validez. También es importante tener en cuenta del acto jurídico cuál es la intención o propósito querido por las partes. Y esa intención, ese propósito tiene que estar conforme a derecho. Después se va a establecer, porque si no uno cae en el fin ilícito. O sea que la causa es importante, pero la causa tiene que estar con arreglo a derecho. La nulidad del acto jurídico eh, se puede decir también que no todas las manifestaciones de voluntad constituyen actos jurídicos, aunque tenga apariencia de tal. Ejemplo, el acuerdo entre dos personas, en el cual, eh, en el cual, un ejemplo poner, ¿no? Para que vean que no todos los manifestaciones de voluntad constituyen actos jurídicos, porque hay actos que están reñidos contra norma imperativa o reñidos contra el orden jurídico. Por ejemplo, dos delincuentes se ponen de acuerdo para establecer la zona donde van a robar, ¿no? Hay manifestación de voluntad, hay coherencia, pero la causa del mismo no configura la validez necesaria, no siendo por ente un acto jurídico. ¿Por qué? Porque el fin es ilícito. A pesar de que hay una confluencia, hay una concurrencia de manifestación de voluntad, no es digna de reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico. Si uno quiere establecer cuáles son las situaciones anómalas o patológicas que afectan de manera sustancial la validez de un acto jurídico, nos basta revisar el artículo 219 del Código Civil, que establece 7 supuestos o siete causales de nulidad del acto jurídico. Nulidad. Como afecta la validez del acto jurídico, lo dice de tal manera que no puede surtir efecto alguno, ni para las partes ni para terceros, siendo dichos actos jurídicos nulos ipso iure, o sea, nulos de puro derecho, y sin la posibilidad de que estos puedan ser subsanados, puedan ser convalidados, puedan ser ratificados por las partes, conociendo a estos tipos de vicios como vicios de estructura del acto jurídico, son vicios estructurales del acto jurídico. Un acto jurídico será eficaz cuando produce los efectos que las partes han propuesto conforme al ordenamiento jurídico.
O sea, un acto jurídico es eficaz cuando produce efectos jurídicos. Y esos efectos jurídicos tienen que estar en consonancia con el ordenamiento jurídico, no afectar norma imperativa. Las diferencias entre acto jurídico válido, nulo e ineficaz. Un acto jurídico es válido cuando reúne los elementos esenciales o requisitos de validez previstos en el artículo 140 del Código Civil y cuando la voluntad de la gente no adolece de vicios, por cuanto es idóneo para constituir, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Es decir, es válido cuando el acto respeta, es válido cuando el acto respeta, ese acto jurídico respeta las normas imperativas del ordenamiento jurídico. Y es inválido cuando falta alguno de esos elementos o la voluntad está viciada, además de otros casos de invalidez previstos por ley. O sea, un acto jurídico será inválido si será nulo absoluto, será nulo cuando, eh, cuando falta elementos de estructura que ya están establecidos en el artículo 140 del Código Civil. O sea, ya se habló de gente capaz, fin ilícito, cuando adolece puede manifiestamente, ¿no? Y jurídicamente de objeto, y cuando no hay observancia de la forma prescrita por ley. El acto jurídico cuando presenta defectos o vicios estructurales es nulo. En cambio, el acto jurídico nulo será nulo cuando no tiene existencia, o sea, nació muerto, no tiene existencia, no. Desde un inicio no existe ese acto jurídico y se va al juez para que lo declare como tal. Y la eficacia está vinculado a la producción de sus efectos jurídicos, siendo ineficaz cuando no produce todos o parte de los efectos que le son propios. Es decir, la ineficacia, en cambio, se da cuando el acto jurídico no surte efectos queridos por las partes por, por haber sido mal constituido o por circunstancias exteriores que impiden sus efectos. Ejemplo, la compra-venta de un inmueble entre el vendedor Jorge y el comprador Luis. Será ineficaz para Pedro, que es acreedor. O sea, que una persona que es deudora y tiene una deuda frente a un tercero, eh, se confabula con otra persona para que supuestamente le venda su inmueble. ¿Y cuál sería el propósito? ¿Cuál sería la causa para que haga eso? No querer cumplir con su obligación, ¿cierto? Para que, o sea, querer burlar la, la creencia de ese tercero. Entonces, ese tercero puede incoar una acción judicial llamada acción pauliana o revocatoria. Ahí se puede ver que el acto jurídico, si bien es cierto, está bien estructurado, pero su ineficacia es funcional, porque frente a las partes tiene validez. Para las partes tiene validez. Todos uno revisa los elementos de validez, hay objeto, hay los sujetos, hay el viento, esas cosas, pero, y frente a los terceros también se ha realizado la venta, pero con relación al acreedor es ineficaz, ¿no? Otros llaman inoponible, porque a él no es ineficaz porque él tiene una creencia. Entonces, para que hacer valer esa creencia, tendría que hacer sanción judicial llamada acción pauliana o revocatoria. A pesar de que el acto jurídico tiene todos los elementos en apariencia, por eso que esa transferencia que hace de simulación con un prestanombre o un testaferro para burlar la deuda la deuda que tiene contra un tercero que se hace, es un acto de ineficacia funcional. ¿Por qué? Porque la invalidez no está en la estructura o sea, en los elementos, en los presupuestos que invalidan el acto, sino está en la funcionalidad. Por eso se llama ineficacia funcional.
La nulidad y la anulabilidad son dos tipos de invalidez. Pero antes que vamos a fijar, un acto jurídico sea nulo, pues no tiene existencia, ¿no es cierto? No tiene existencia, nació muerto. Es inválido porque no ha respetado norma imperativa. La norma imperativa lo estamos viendo en el artículo 140 del Código Civil, que son cuatro elementos, ¿no? Cuatro presupuestos. Y será ineficaz o eficaz si surte efectos, si surte sus efectos jurídicos deseados y están acorde con el ordenamiento jurídico, entonces estamos hablando de eficacia, ¿no? Ineficacia será cuando no surte los efectos jurídicos. O sea, la ineficacia está orientado a los efectos que produce ese acto jurídico. No olvidarse eso, ¿verdad? La nulidad es básicamente por la inexistencia del acto. No existe el acto cuando es nulo el acto. No existe. ¿Por qué? Porque en sus elementos pues, estructurales le falta ese elemento, es uno de los elementos esenciales establecido por el artículo 140, ¿no? Entonces, si le falta ese elemento, entonces ya no, prácticamente, como es esencial, no existe. Por eso dice que nació muerto. Desde el momento de la celebración ya no existe ese elemento porque es inexistente. Y es válido porque cuando un acto jurídico es válido es porque eh, está respetando las normas imperativas o las normas del ordenamiento jurídico. Está observando todos los elementos correctamente, porque dice claro el artículo 140 dice validez, ¿no? Entonces establece cuatro supuestos o cuatro presupuestos. Entonces, si se respetan esos cuatro presupuestos, entonces estamos ante un acto jurídico válido. Y la eficacia o ineficacia, ya se ha dicho, está referido a surtir efectos jurídicos. Ahora, la diferencia entre la nulidad y la anulabilidad del acto. La nulidad y la anulabilidad son dos tipos de invalidez de un acto jurídico, pero difieren en la gravedad del defecto. El acto jurídico nulo es más grave, afecta el acto y en la forma en que se puede impugnar, no, es más grave. En cambio, la anulabilidad, sus defectos son menos graves. Y se dice que su origen es intrínseco, porque está sus efectos están en su estructura que presenta el acto jurídico. Por eso que dice intrínseco, es propio el acto jurídico, no es externo. Está desde el acto jurídico será nulo desde su celebración. Por ejemplo, tenemos con un acto jurídico nulo, por ejemplo, el contrato de donación de un inmueble. Si el contrato de donación de un inmueble no se celebra por escritura pública, es nulo ese contrato. Por más minuta, por más documento privado, por más así se haya entregado bien, el contrato de donación se debe hacer por escritura pública, porque la ley lo establece así. Porque la ley dice, para la razón de existir de una donación de un inmueble, tiene que ser por escritura pública, bajo sanción de nulidad. Otra forma también otro ejemplo, ¿no? De nulidad, de nulo, de un acto nulo, es el matrimonio de una persona que ya ha estado casado, que no se casa con una tercera persona, entonces ese segundo matrimonio no vale, es nulo, no existe. ¿Por qué? Porque había una imposibilidad, pues, jurídica, ¿no? No puede él volver a casarse, porque la ley, y está contraviniendo el orden público y las buenas costumbres también. Como habíamos dicho, las causales de nulidad están previstas en el artículo 219 del Código Civil y son siete las causales. La primera es la falta de manifestación de voluntad. La, segu- la, la segunda, agente absolutamente incapaz. La tercera, objeto física y jurídicamente posible. La cuarta, fin ilícito. La quinta, que adolezca de simulación absoluta. Y la seis, que no revista de formalidad prescrita por la ley, bajo sanción de nulidad. Y la siete, actos contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Entonces,
El, regresando a la primera causal, que es la falta de manifestación de voluntad. Pondremos un ejemplo. Juan presenta un contrato donde aparece que le ha comprado un predio a José, pero, pero José, o sea, este niega que le haya vendido. Dice, bueno, ese contrato que tú me estás escribiendo, estás presentando, yo no, cuando yo figuro como comprador, yo no he firmado ese contrato, yo no celebré un contrato contigo. Esa firma es falsa. Entonces, el supuesto comprador pedirá pues un peritaje, ¿no? Su defensa, ¿no? Un peritaje grafotécnico para establecer que él no ha vendido nada y esa firma, por tanto, es falsa, ¿no? Es fraudulenta. Ese sería un ejemplo de falta de manifestación de voluntad. El segundo, cuando la gente es absolutamente incapaz. Por ejemplo, un menor de 15 años, estoy hablando de 15 años o 14 años, celebra un contrato de arrendamiento con una tercera, con otra persona, ¿no? Entonces, según ley, el menor de 15 años es absolutamente incapaz. Entonces, el contrato también es nulo, no tiene existencia, porque en realidad es un menor de edad, salvo que los menores de edad tienen la excepción a esta regla cuando hacen actos pues jurídicos pequeños, de poca envergadura, como por ejemplo a un menor de 10 años lo mando a la esquina para que vaya a comprar pan, ¿no? Entonces esos actos pequeños sí están permitidos por ley, porque son de poca trascendencia. Pero realizar un contrato de venta, arrendamiento, cualquier tipo de contrato, ¿no? De cierta importancia, un menor de edad es incapaz. Tendrá capacidad de goce, pero no de ejercicio. Entonces él por sí mismo no podría realizar ese acto jurídico. Si lo realiza, es un acto jurídico nulo. La tercera causal, objeto física y jurídicamente imposible, posible. Estamos hablando, un ejemplo, pues, ¿no? Pedirle, pues, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Pedirle a un ciego que visualice una obra de arte, ¿no? Es un ciego, está limitado de un sentido, el sentido de la vista, y que podría, pues, visualizar una obra de arte, ¿no? Difícil, ¿no? ¿No? Para eso se requiere la vista, ¿no? Para- O también otra forma también de establecer un objeto física o jurídicamente, y jurídicamente imposible, por ejemplo, celebrar una hipoteca sobre un bien automóvil. Ese también jurídicamente es imposible porque, como ustedes saben, que las hipotecas están diseñadas para bienes inmuebles, no para bienes muebles o vehiculares. Entonces, jurídicamente no se puede. Es un otro ejemplo, ¿no? La cuarta causal, el fin ilícito. No, no me dice fin ilícito. O sea, el contrato no puede ser ilícito, porque uno de las exigencias de validez es el fin ilícito. Si es fin ilícito, es causal de nulidad. Por ejemplo, como el ejemplo que di anteriormente, ¿no? Ponerse de acuerdo para robar, pues, en determinadas zonas, ¿no? Eso es ilícito. O poner de acuerdo para vender droga, es ilícito. La quinta causal es que adolezca de simulación absoluta. El ejemplo que di anteriormente, que un deudor transfiere su inmueble a otro para evitar que su acreedor le embargue. El vendedor, el deudor, no quiere en realidad vender. Su intención es no pagar a su acreedor, burlarse de esa creencia que tiene, esa deuda que tiene contra el acreedor, que por lo tanto, ficticiamente, manifiesta una venta, ¿no? Lo realiza, exterioriza una venta, pero no es lo que ha querido en su foro interno. Él simplemente lo que quiere es burlar la deuda. Y las 7 actos contrarios al orden público o la buena costumbre. Ahí estamos hablando de una nulidad eh, implícita o sobreentendida, porque ¿qué tenemos por orden público? Buenas costumbres, ¿no? Tenemos que hacer un desarrollo y ahí se ve que
La causal no es expresa, la causal es tácita o sobreentendida o es llamada nulidad virtual. Ahí vamos a ver este caso, van a escucharlo usted la palabra de nulidad virtual. Pero para eso tenemos que desarrollar o dar un concepto de qué es orden público. El orden público es el conjunto de normas positivas, obligatorias, donde no cabe transigencia ni tolerancia para no afectar principios fundamentales de la sociedad o las garantías de su existencia. O sea, pone en riesgo, si se relaja estas normas en su cumplimiento, pone en riesgo pues la sociedad en sí, ¿no? En su conjunto, ¿no? Ejemplo de la transgresión de esta norma de orden público. Tenemos pues todas las conductas delictivas afectan el orden público, ponen el riesgo, ¿no? Ponen en riesgo esa conducta, por ejemplo, de lo que estamos pasando ahora último con la inseguridad ciudadana, los sicariatos, los robos, esas cosas, ¿no? Las extorsiones. Y las buenas costumbres guardan relación con la ética y la moral. Ejemplo, abrir un prostíbulo clandestino puede ser un sitio de residencia donde viven, ¿no? Entonces, es atentatorio pues contra, aparte que es también ilícito, es atentatorio contra las buenas costumbres, ¿no? Mientras que la anulabilidad se aplica a defectos menos graves. Si la nulidad era, se refería a efectos graves, la anulabilidad se refiere a efectos menos graves que pueden ser subsanados, convalidados o ratificados. La diferencia fundamental entre la nulidad y la anulabilidad reside en sus efectos jurídicos, de tal forma que los actos nulos no tienen validez, ¿ves? No valen los actos jurídicos y no generan efectos jurídicos. El perjudicado tiene 10 años para interponer su demanda de nulidad al juzgado civil y se tramita en la vía de conocimiento. En cambio, por el contrario, los actos anulables pueden ser, son efectivos. Desde que nacen, si bien si el acto jurídico nulo nació muerto o no existe, el acto jurídico anulable sí nació, pero nació grave, ya gravemente enfermo, pero sí surte efectos, pero hasta que se aclare su anulación. Por eso que tiene que constituirse al juzgado penal para que, de forma constitutiva, el juez que vamos a hablar porque es constitutivo, cuando hablemos la diferencia de los actos jurídicos de nulo con anulabilidad, entonces vamos a ver bien el caso. Entonces, ¿dónde están contenidos las causales de anulabilidad del acto jurídico? Si las causales de nulidad estaban contenidas en el artículo 219 del Código Civil, las causales de anulabilidad están en el 221 del mismo cuerpo de ley. O sea, y señala cuatro causales, ¿no? Una causal es la incapacidad relativa de la gente. Incapacidad relativa de la gente. Vicios que resulten del error, dolo, violencia o intimidación. Simulación en perjuicio de terceros o cuando la ley lo declara anulable. Ahora, la diferencia, si no se vayan a olvidar ustedes, en el acto jurídico nulo, el plazo para poder interponer su demanda es de 10 años en el acto jurídico nulo. En cambio, en el acto jurídico anulable es 2 años. Pasado ese tiempo, ya prácticamente prescribió su derecho. O sea, lo anulable se convierte ya pues en un acto eficaz por haber vencido o precluido el plazo pues, de interposición de la demanda, ¿no? Anulabilidad 2 años y nulidad 10 años. No se vayan a olvidar eso. Para que quede bien sentado, la ineficacia estructural, porque la ineficacia está orientada a los efectos jurídicos que produce, ¿no? En este caso, no produce efectos jurídicos por un defecto de estructura. Es una ineficacia inherente al acto, en virtud de que le falta alguno o algunos de sus elementos constitutivos de la existencia de vicios o la presencia de cualquier otra irregularidad prevista la ley. O sea, un acto jurídico puede ser ineficaz, estructuralmente hablando,
cuando sus elementos están contenidos en el artículo 100, en el 219 del Código Civil, estamos hablando de una ineficacia de nulidad absoluta. Y cuando esa ineficacia estructural está contenida en el artículo 221 del Código Civil, estamos hablando de anulabilidad, porque de repente puede ser por la capacidad relativa de la gente, o por vicios que resulten del error, dolo, violencia o intimidación. Entonces estamos hablando entre una anulabilidad. Y la ineficacia funcional ya no es que le falte, se refiere a que el acto jurídico reúne todos los elementos de validez. Si no, lo que pasa es que a una, no cumple su propósito con respecto a una persona. El caso que le puse yo del acreedor. Si A le vende a B y A le debe a C, A le vende a B, reúne todos los elementos de validez reúnen. No hay causal, pero es inoponible, no resulta eficaz con respecto al acreedor, porque el acreedor puede anular ese acto jurídico porque le perjudicaría a él si esa venta pues se mantiene, ¿no? Entonces, ¿cómo haría cobro su dinero? Tendría que decir, señor juez, yo soy un acreedor y este señor pues quiere burlar mi creencia y ha hecho una transferencia, ¿no? Entonces, pero si uno analiza, revisa los elementos constitutivos de ese acto jurídico, reúne todos los elementos, todo, aparentemente son válidos para entre sí, entre las partes, y ante incluso terceros, pero no con respecto a ese acreedor. Por eso es que se habla a veces de ineficacia, ¿no? Hay acciones de ineficacia. La acción pauleana o revocatoria es una acción judicial de ineficacia. Ahora encontramos también prácticamente 7 diferencias de la nulidad versus la anulabilidad. ¿Ya? Sí, hay 7 diferencias. Por ejemplo, la nulidad protege el interés colectivo, protege el interés general, el interés de orden público. Y ese interés es irrenunciable, no sé, es indisponible. Y puede ser alegado por cualquiera que tenga interés, y incluso el Ministerio Público, como también puede ser declarado de oficio por el juez cuando la nulidad de ese acto jurídico resulta manifiesta. Como protege el interés de la colectividad, por ejemplo, vamos a suponer que frente a mi casa han abierto un prostíbulo clandestino. Veo que entra gente, sale gente, ¿no? Y gente que a veces de todo tipo, que pone en riesgo, ¿no?, la seguridad y sobre todo también riñón con la moral, ¿no? Uno vive en familia, ve que son personas de dudosa reputación. Entonces yo que no formo parte del contrato, puedo pedirla que ese acto jurídico, esa acción que han hecho, ese negocio clandestino se cierre. En cuestión de la municipalidad, parte a la acción, a la policía, ¿no? A la policía, al Ministerio Público, ¿no? Para que cierren ese negocio. ¿Por qué? Porque atañe al interés general, interés público. Dice que puede ser alegado por quien tenga interés o por el Ministerio Público. Un ejemplo del Ministerio Público. Una asociación X decae en quiebra, deviene en quiebra, y entonces sus activos, lo que queda, su patrimonio, lo está vendiendo a unos terceros. Entonces, toma conocimiento del Ministerio Público y dice, en un momentito, yo voy a pedir la nulidad de esos actos y transferencias que están haciendo porque condice con los principios de una asociación. La asociación tiene fines altruistas sin fin de lucro, y cuando cae en crisis, el Ministerio Público interviene. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que pueda, pues, disponer a otra entidad que realiza las mismas actividades, ¿no? Que sean compatibles con la asociación. Entonces no estaría bien que cuando cae en quiebra una asociación, agarren su patrimonio y lo vendan a diestra y siniestra, ¿no? ¿Por qué? Porque el Ministerio Público debería intervenir en eso. Y sí, él lo hace. Cuando una asociación quiebra, como digo, una asociación cae en quiebra,
el Ministerio Público tiene toda la atribución para poder decir, bueno, esta asociación que ha devenido en quiebra, pero puede pasar su patrimonio que queda, porque como no tiene fines de lucro, sino altruistas, para que pueda pues trasladar este patrimonio a otra asociación con fines análogos. A eso me refiero. Y cuando puede ser declarada también de oficio por el juez, cuando resulta manifiesto. ¿Cómo sería eso? A ver, por ejemplo, yo soy juez que presenta un contrato, está en discusión un contrato de compraventa y y me doy cuenta que el vendedor ha muerto en el 2017 y el contrato está con fecha 2018. Entonces, evidentemente, pues, que ese vendedor pues, no podría firmar después de muerto, ¿no? Entonces, en una situación así, digo, ¿cómo va a ser eso? O sea, definitivamente este contrato es nulo, ¿no? No hay manifestación de voluntad. ¿Por qué? Porque el señor ya estaba muerto, no va a venir a la tumba para firmar, ¿no? Entonces, es un ejemplo de nulidad de actos jurídicos, o sea, que puede ser declarado de oficio por el juez porque es manifiesto. Entre otros ejemplos que pueden darse, ¿no? Porque hay muchos, entonces, el derecho es bien amplio para poder uno imaginar los ejemplos, ¿no? Si la nulidad es, atañe al interés colectivo, al interés general, incluso al Ministerio Público, incluso al juez de oficio, para declararlo. En cambio, la anulabilidad protege intereses particulares, solamente a las partes que se han contratado, a las partes que han intervenido en ese contrato, ¿no? A las partes que se han vinculado. Y se concede a favor de ciertas personas cuyos intereses privados han sido afectados con la celebración del acto anulable. Estamos hablando de esa anulabilidad, algunos lo entienden como nulidad relativa. Se concede a ciertos sujetos, mientras que la nulidad absoluta queda abierta a una gran cantidad de sujetos. Razón por la cual se entiende que la legitimidad para solicitar es lata debido al interés protegido. Cuando es nulidad, es amplio los sujetos que pueden solicitarla o ¿no? alegarla, ¿no? En cambio, cuando es anulabilidad, solamente se restringe para las partes particulares ¿no? que han salido perjudicadas entre sí, ¿no? Esta diferencia puede ser entendida también por la disparidad de grado que existe entre nulidad y anulabilidad, ya que, como se dijo, la gravedad nulo es muy grave y anulabilidad es menos grave. Y la acción de anulabilidad se pronuncia a petición de parte y no puede ser alegado por terceros no afectados. Y a veces acá se reduce el ámbito, ¿cómo se llama?, de facultad para las personas que tengan para interponer sus acciones, ¿no? Solamente lo circunscribe a las partes. Ya no interviene un tercero, ya no hace el Ministerio Público, no sé, el Ministerio Público, nada, ya. Solamente las partes nomás son las que pueden pedir su anulabilidad judicialmente. La segunda diferencia está en relación con la ineficacia. El acto jurídico nulo es ineficaz y el anulable es eficaz, como le dije anteriormente, ¿no? El acto jurídico nulo es ineficaz porque no produce efectos jurídicos, no produce sus efectos jurídicos, los efectos deseados no produce. ¿Por qué? Porque es inexistente, porque nació muerto. En cambio, el anulable sí es eficaz, desde que se celebró nace vivo, pero gravemente enfermo. Depende de una de las partes celebrantes para que lo declare, o sea, vaya al juzgado y pida su anulabilidad. Y a partir de que después declare, ya pues se convertiría, pues ya se convertiría en anulable, nulo, ¿no? El documento, el acto. Pero mientras la parte no se constituya a hacer su acción judicial de anulabilidad, sigue surtiendo sus efectos, a eso se refiere. El acto jurídico es nulo es ineficaz desde su celebración. Nació muerto, no existe. Anulable, sí nació, pero nació gravemente enfermo y está sujeto pues, que una de las partes intervinientes hagan su acción judicial para que se declare como tal.
El acto nulo es aquel que le falta algún requisito o presupuesto esencial, o cuyo contenido es ilícito, contrario al orden público, las buenas costumbres o normas imperativas, constituyéndose un defecto en la conformación del acto, mientras que la anulabilidad se presenta como un vicio en la estructura del acto o un defecto menor. En ese sentido, tratándose de un acto nulo, el cual no se llega a formar válidamente por carecer de algún requisito de validez. Está desprotegido de todo efecto jurídico. Es ineficaz desde, el nulo es ineficaz desde su nacimiento, a diferencia del anulable, el cual produce todos sus efectos desde el inicio, pero provisionalmente en tanto una sentencia judicial no lo declare nulo por la causal de anulabilidad. Entonces debe entenderse que el acto jurídico anulable no es nulo por sí, pero está afectado de un vicio que lo invalida. Produce efectos, pero estos pueden ser eliminados por sentencia que lo declare nulo. O sea, el anular necesita una sentencia, sí o sí. Si no, sigue así enfermo, pero sigue existiendo. Nació. En cambio, el nulo no nació. No existe. Solamente va al juez para que se declare como tal. Es declarativo el acto nulo. Cuando el acto jurídico carece de elementos esenciales o requisitos de validez, es sancionado por 219, señala que el acto jurídico es nulo cuando falta, pues ya lo que se dijo, no falta manifestación de voluntad de la gente, su objeto es física y jurídicamente imposible, cuando sea indeterminable, cuando tenga un fin ilícito, adolezca de simulación absoluta, no contemple la forma prescrita bajo sanción de nulidad, cuando la ley lo declare nulo, y cuando contravenga normas imperativas de orden público o las buenas costumbres. En cambio, las causales que configuran un acto jurídico anulable, de acuerdo al artículo 221 del Código Civil vigente, son la capacidad de ejercicio restringida de la persona, contemplada en los numerales 1 al 8 del artículo 44 del Código Civil. Y también tenemos el vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación. La simulación, cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de tercero, o cuando sea declarado anulable por ley. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de la capacidad de ejercicio. Cuando se habló de un menor de edad de 15 años que no podía celebrar un acto de compraventa o un arrendamiento, en cambio, acá será anulable cuando ese menor tiene entre 16 a menos de 18 años, porque su capacidad de ejercicio es relativa, está restringido. Entonces, si un menor de 16 años, ya no 15, 16 años, se le da un contrato de arrendamiento, ese contrato sí nació, sí tiene surte efectos, pero depende ya puede en este caso, sus padres, ¿no? Si no recurren a la acción judicial, pierde la anulabilidad, ese ese contrato sigue surtiendo sus efectos. ¿Por qué? Porque nació, tiene existencia desde su celebración y está sujeto, pues, puede ser, puede ser subsanado, convalidado o confirmado, ¿no? Por la confirmación. O también cuando nace, pues, de un vicio, ¿no? Un error, ¿no? Yo de repente alquilo un inmueble en una zona y pensando de que ahí voy a abrir mi negocio. Con ese propósito yo celebré ese contrato. Me alquilaba un inmueble un poquito caro en una zona. Y cuando voy a la municipalidad me dicen que esa zona es de media densidad y no puedo yo poner el negocio que yo he querido. Entonces yo lo celebré por ese propósito, poner un negocio. Pero lamentablemente por los parámetros de la municipalidad me dicen que ahí no puedo poner negocio, me pone límites y entonces ya no me serviría el contrato. Entonces sería una también el vicio sería un error, ¿no? O cuando, entre tantos ejemplos, ¿no? Yo de repente compro un cemental, un buen caballo, pensando que ese caballo pues va a servir de cemental o padrillo para mis otras yeguas y otros animales que tengo, pero lamentablemente ese animal salía estéril. Yo en el error que ese caballo pues era un cemental, lo compraba, pero no me servía para mi propósito. Yo cometí un error, no he tenido la diligencia suficiente, no necesaria para poder percatarme de eso, ¿no?
El doble es cuando te inducen, pues, por astucia, ardid, engaño, ¿no? Te inducen o sea, te dan gato por liebre, ¿no? Te dan un contrato y al final, pues, ese contrato tiene, por la acción del otro contratante, te llegas a sufrir engaño, ¿no? La violencia, pues, cuando, pues, la violencia puede ser física o compulsiva, ¿no? ¿En qué sentido? La violencia se da cuando lo obliga a una persona a firmar algo cuando no quiere, ¿no? Pero ese vicio realmente tiene que, una vez cesada esa violencia o esa intimidación, esa amenaza, ¿no? Tiene que constituirse, puede hacer la denuncia o la acción correspondiente, si no, lamentablemente no se podría establecer que ha habido violencia, ¿no? Pues después pasa un año y puedo pedir mi nulidad pidiendo que hay violencia. Entonces que hay que buscar también un tiempo razonable, ¿no? Apenas cesa la violencia, uno tiene que hacer sus acciones legales. Y la cuarta diferencia es, es que la nulidad puede ser expresa o virtual. Y la anulabilidad solamente es expresa, ¿ya? La nulidad tiene que ser expresa o virtual. En cambio, la anulabilidad solamente es expresa. O sea que la nulidad es literal, es textual. Y la virtual, que se considera pues sobreentendida por contravenir las normas imperativas al orden público o a las buenas costumbres. En cambio, al considerar la anulabilidad, esta únicamente puede ser expresa o textual. Es aquella que se encuentra declarada por la norma jurídica y la nulidad virtual es aquella que se infiere o se desprende del contenido del contrato. Y la llamada nulidad virtual es es la nulidad tácita, la que se sobreentiende. Ya uno ve, pero este es nulo porque esto es contrario. Por ejemplo, a ver, poner un ejemplo de nulidad, eh, a ver, celebra un contrato para que mi hijo vaya a trabajar, pues, mi hijo menor de 10 12 años vaya a trabajar, pues, en la mina, ¿no? Sin sin el permiso y la autorización correspondiente del juez, ¿no? El juez de familia, que es encargado de ver el interés superior del niño. Entonces, la norma no me dice exactamente, ¿no? Claro que en el código del niño adolescente establece eso, pero en los demás textos del Código Civil no lo dice expresamente. Entonces, si yo celebro un contrato de esa naturaleza, entonces estoy contraviniendo una norma jurídica, ¿no? Entonces, no es necesariamente que expresamente lo esté, sino que se desprende de ese acto jurídico que es contrario a la norma jurídica. Otro ejemplo, por ejemplo, bueno, de norma tácita, tenemos, por ejemplo, la venta de una sociedad conyugal, ¿no? Uno de los cónyuges vende un bien social, un bien de la sociedad conyugal a un tercero. Entonces, el, ahí se está contraviniendo una norma de orden público, la que está contenida en el artículo quinto del título preliminar del Código Civil, ¿no? Que los actos jurídicos no pueden ser contrarios, ¿no? A orden público y a la buena costumbre, norma imperativa, dice la ley. Entonces, ese acto jurídico de que uno de los cónyuges celebra vende un bien social, un bien de la sociedad a un tercero, es nulo. Expresamente no está en las causales que se han mencionado anteriormente, pero se desprende de que es tácita esa nulidad porque es contrario al orden público, a las buenas costumbres. Mayormente la nulidad, por reglas, se rige bajo el principio de legalidad. La nulabilidad sí o sí, bajo el principio de legalidad.
Esas causales de nulidad, nulidad son legalidad porque no se puede, las partes no pueden inventar una nulidad. Las partes no pueden crear una nulidad ni una anulabilidad, están ya establecidas en ley. En tal sentido, la nulidad expresa se presenta cuando un acto jurídico es declarado textualmente nulo o anulable por una norma imperativa. Por ejemplo, el artículo 219, inciso 1 del Código Civil vigente dispone que el acto jurídico es nulo cuando falta la manifestación de voluntad de la gente. El artículo 221, inciso 1, establece que el acto jurídico es nulo por capacidad restringida de la persona. Uno habla que es manifiestamente nulo por la manifestación de voluntad de la gente, o sea, es absolutamente nulo por la edad, ¿no? Y la ley ha establecido que hasta la edad menos de 16 años, entonces cualquier acto que celebre un menor de menos de 16 años, acto de trascendencia, por supuesto, es nulo. O sea que la gente capaz es nulo absoluto. En cambio, si tiene 16 años a menos de 18 años, su nulidad es restringida, o sea, su capacidad legal es restringida. Puede ser actos jurídicos, pueden ser convalidados, ¿no? En este caso, por sus padres, ¿no? Por sus padres, ¿no? Entonces, estamos bien claros, la nulidad puede ser expresa o puede ser tácita. La tácita es llamada nulidad virtual, está establecida de manera implícita, se sobreentiende. La quinta diferencia es por la confirmación. O sea, como se dijo, una nulidad, un acto nulo, no es pasible de convalidarse, no se puede convalidar. Nació muerto. En cambio, el acto anulable sí puede subsanar, se puede convalidar por la confirmación. Entonces se entiende que la confirmación es un acto jurídico en virtud del cual se convalida otro acto que por adolecer de un vicio o causal de nulidad relativa puede ser anulado. ¿Ves? La confirmación solo procede en los actos jurídicos anulables, puesto que la nulidad absoluta constituye una sanción más rigurosa al fundamentarse en consideraciones de orden público, razón por la cual no es subsanable en la confirmación. En cambio, la nulidad relativa se fundamenta en la protección de intereses privados, por lo que el legitimado para accionar puede hacerlo como también no hacerlo, ¿no? O puede confirmar el acto viciado. En cambio, el otro, si es nulo, no hay confirmación. ¿Ya? Son declarados judicialmente nulos. En cambio, la anulabilidad, la parte que se siente afectada puede convalidarlo, puede subsanarlo. La sexta diferencia es por la prescripción de la acción. Eh, el tema de prescripción, de los de plazos de prescripción, lo ve el artículo 2001 del Código Civil. ¿Ya? Cuando está referente a la acción de nulidad, dice que la acción de nulidad, o sea, de un acto nulo, prescribe a los 10 años. Y la acción de anulabilidad prescribe a los 2 años. Eso no tiene que olvidarse. Mientras exista todavía esta normativa, no varíe. Nulidad, yo tengo plazo para interponer mi demanda hasta los 10 años. Anulabilidad, 2 años. Y eso me lo establece el artículo 2001 del Código Civil. Ahora, la séptima y última diferencia es por la naturaleza de la sentencia. La sentencia que se pronuncia por nulidad será declarativa y la que se pronuncia por la nulidad será constitutiva. ¿Por qué será declarativa? Porque, como se dije, desde el momento que uno celebra un acto nulo, ese acto es inexistente, como se dijo, y nació muerto. Entonces se va al juez solamente para que el juez lo declare como tal. En cambio, la anulabilidad ese acto jurídico nació, sigue dando sus efectos y está sujeto a que la parte que se sienta perjudicada haga la acción judicial. Si no lo hace, por eso sí que es constitutiva, sí o sí. Si no lo hace, sigue teniendo vigencia. Está con una enfermedad crónica, pero sí tiene vigencia y esa vigencia, pues, para interponer, como ya se ha hecho, 2 años. No pasan los 2 años, lamentablemente ya prescribió
y surtió sus efectos como si un acto jurídico válido, ¿no? Válido. Y ahora creo que vamos a pasar sobre el proceso de conocimiento, y ya estamos creo que en la hora. Tenemos nosotros, dentro de los procesos de cognición, tenemos el proceso de conocimiento, también tenemos el proceso abreviado, tenemos el proceso sumarísimo, entre otros procesos, ¿no? Eso me estoy refiriendo al proceso de cognición, porque tenemos, si hablamos de procesos en general, tenemos procesos de cognición, ya el hecho de conocimiento, proceso abreviado, proceso sumarísimo, procesos cautelares, procesos ejecutivos, procesos no contenciosos, ¿no? Entonces son varios procesos, pero nosotros no vamos a solamente a establecer el proceso de cognición. El proceso de cognición comprende el proceso de conocimiento. Y ese proceso de conocimiento lo tenemos pues establecido en el artículo 475 al 485 del Código Procesal Civil, ¿ya? El tema es de que si el proceso abreviado y el proceso sumario establece qué materias, expresamente qué materias son son eh, qué materias se puede recurrir al juez, ¿no? O sea, de manera expresa, ¿no? De manera actual, le dice qué materia, ¿no? Pero sumarísimo, alimentos, desalojo, ¿no? Eh, Totalmente escritura pública, ¿no? En cambio, en el proceso abreviado, por ejemplo, tenemos prescripción adquisitiva, responsabilidad civil de juez, tenemos división y partición, ¿no? En cambio, el proceso de conocimientos es un proceso más amplio, es un proceso más extenso, más lato, y no están así establecidos como estoy mencionando, como el abreviado o el sumarísimo, las cuales son las materias. Por eso que un proceso de conocimiento se instala cuando se instala un proceso de conocimiento, para empezar. Se instala cuando existe una controversia jurídica, o sea, un conflicto de intereses, una controversia jurídica relevante entre dos sujetos de derecho, a fin de que un tercero imparcial, que es el juez, o puede ser también el árbitro, le dé solución a través de una sentencia sobre el fondo, declarando a quién le corresponde el derecho en pugna. Es de conocimiento por su vía, que el proceso de conocimiento es por su vía, como dicen, vía de conocimiento, que es el proceso más extenso, más lato, de mayor duración procesal de todo lo que contempla el vigente Código Procesal Civil. Está orientado al trámite de controversias de gran complejidad, de importancia social o económica y de trascendencia jurídica. No solamente ve cualquier cosa, no ve cosas más grandes y complejas, y que por lo mismo requieren de una mayor dedicación y abundante actividad procesal que se traduce en una mayor duración de tiempo y de duración del proceso en su conjunto. Ahora, si uno revisa el artículo 475, de manera genérica establece cuál es el ámbito de competencia de la materia, ¿no? Pero dice de manera genérica, dice, se tramita en proceso de vía procedimental de conocimiento ante los juzgados civiles los asuntos contenciosos que no tengan una vía procedimental propia, no estén atribuidos por ley a otros órganos jurisdiccionales. Y además, cuando por su naturaleza o complejidad de la pretensión, el juez considera atendible su tramitación. Entonces, es una, que no tengan una vía procedimental propia. La otra está referida a la cuantía, a la estimación patrimonial del petitorio sea mayor a de 1.000 unidades de referencia procesal. O sea, está en función de la cuantía. La otra está en función de la naturaleza de la pretensión, que no es cuantificable en dinero. Después se ve qué materias no son inapreciables en dinero. O hay dudas sobre su monto, ¿no? Y la cuarta, cuando la cuestión debatida solo fuese de puro derecho, ¿no? Y los demás que tienen la ley. Es muy genérico. Por eso que las acciones, por ejemplo, tenemos las acciones de reivindicación, de mejor derecho de propiedad, ¿no?
Y, y las acciones también que tengan por ejemplo, si uno demanda, te pone una demanda superior a 500.000 soles, a 515.000 soles, la vía procedimental que le va a corresponder es la vía, es de conocimiento. ¿Por qué? Porque está en función de la UIT. La UIT, la herramienta procesal es la décima parte en UIT. La UIT está 5.150. Actualmente, todos los años se va actualizando, ¿no? Ahora este año corresponde a 5.150. Ahora, si la URP es la décima parte, estamos hablando de 515 soles. Esos 515 soles multiplica por 1.000, sale 515.000 soles. Entonces, si al juez le llega una demanda de 516.000 soles, estamos ante un proceso, una demanda de obligación de dar suma de dinero, ¿no? Por ejemplo, por el monto, por la vía de poder conocimiento. Si es menos de esa cantidad, hasta 500 es abreviado. O sea, de 500 hasta antes de menos de 1.000 es abreviado. O sea, el monto, la cuantía es la que establece la vía en este caso, ¿no? Otros son inapreciables en dinero. Por ejemplo, una demanda puede de reconocimiento de unión de hechos, por ejemplo. Su materia, pues, está pidiendo que se reconozca ¿no? una situación jurídica de convivencia, ¿no? Entonces, ahí no hay dinero por medio. Entonces, por lo tanto, es una materia inapreciable en dinero. Ahí calzaría en esta materia, ¿no? Por ejemplo, el demandante considere que la cuestión debatida solo fuese derecho. Por ejemplo, los temas de mejor derecho de propiedad, mayormente eso es de derecho, entre otros, ¿no? Entonces, esos son las materias, y cuántas hay, ¿no? Vamos a ver un poquito más, a ver, que, que son de competencia por la vía, las causas que se pueden llevar a cabo por la vía de procedimental de conocimiento. Por ejemplo, una materia o una causa que no tenga una vía procedimental propia. Tenemos, por ejemplo, el cambio de nombre. Una persona quiere cambiar su nombre, ¿no? Adicionar o quitar su nombre, pero está dentro del rubro de cambio de nombre. Entonces, esa materia se va a ventilar por ejemplo, mayormente sucede esto de cambio de nombre más que nada en el tema de los homosexuales, ¿no? Que quieren cambiarse el nombre de Juan a Rosa, por ejemplo. Entonces ellos piden cambio de nombre y entonces la vía procedimental es la de conocimiento y lo realizan ante el juez civil. Tenemos también el mejor derecho de propiedad, también que también no tiene una vía procedimental propia. También tenemos el caso, por un ejemplo, ¿no? Caso de una extinción de una hipoteca. Hay una hipoteca, yo quiero extinguir la hipoteca, entonces no es inapreciable en dinero, no tiene una vía procedimental propia, entonces tengo que irme a la vía procedimental de conocimiento. Por ejemplo, una demanda de lesión o excesiva onerosidad de la demanda. ¿Qué significa la excesiva onerosidad de la demanda o la lesión? Cuando alguien vende un bien, bueno, vamos a ponerlo en el contexto de la pandemia, ¿no? La gente desesperada necesitaba dinero y vende su propiedad que vale $100.000 a $40.000, por ejemplo. Estado de necesidad, pues no, apremiante, entonces lo vende, ¿no? Entonces ahí se ha producido una lesión, porque ha vendido muy por debajo del valor real, muy por debajo, ¿ya? Entonces esa persona que el vendedor que se siente perjudicado, puede iniciar una acción de lesión cuando es muy por debajo o cuando está entre las dos terceras partes de la venta, tendría que hacer la acción de excesiva onerosidad de la demanda. ¿Por qué? Porque diría, pues, el vendedor, el comprador se ha aprovechado de mi estado de necesidad.
Yo tenía mi ejemplo, ¿no? El tema del contexto de la pandemia, ¿no? Yo tenía mi hijo que estaba enfermo, estaba balón de gas, no, balón de oxígeno y otras medicinas, una enfermera al costado, y me vi obligado a vender a ese precio. Entonces ya pasó el problema, ya pasó el tema, ya pasó la situación y ahora quiero recuperar mi casa y acá está sus $40.000, ¿no? Y mi propiedad vale más de 100.000. Entonces, esa materia lo vería el juez civil en la vía procedimental de conocimiento. Ahora, como se dijo, el tema de la estimación patrimonial, la competencia es objetiva, está regulada por la cuantía, pues, ¿no? Y la cuantía está en función de la unidad de referencia procesal, ¿no? Que es la décima parte del valor de una unidad impositiva tributaria. Como ya se dijo, la unidad impositiva tributaria está en 5.150 este año y cada año va subiendo su valor. Ahora, los asuntos que son inapresables en dinero, por ejemplo, tenemos el caso de divorcio, ¿no? Por causal que acoge una pretensión no patrimonial, ¿no? Son inapresables en dinero, un tema de divorcio, como yo le dije, un tema también de unión de hecho, ¿no? Ahí no hay dinero, no se puede apreciar un tema, esa materia en función del dinero, porque estamos hablando de conocimiento de unión de hecho, de un divorcio, ¿no? Entonces, esos temas son de conocimiento. Ahora, el demandante considere que la cuestión debatida es solo fuerza y derecho, ¿no? ¿Quién califica la naturaleza de la pretensión? No es el criterio de la parte que lo postula, sino el contenido de ella. Esto es los hechos que se sustentan o lo describe. Por tanto, la aplicación del artículo 6 está en competencia, no puede modificarse por la mera calificación de la parte. O sea, eso ya lo establece el juez, ya. Pero la parte lo postula, pero no. En cuestión de debatida fue de puro derecho, ¿no? El juez dice, no, sí, efectivamente, esta es una materia de puro derecho, ¿no? Después, además, los demás artículos están referidos pues, a los requisitos de la actividad probatoria, ¿no? La demanda, emplazamiento, todas esas cosas, pero creo que no es materia del tema que nos ha tocado. Entonces, rebobinando, el acto jurídico es nulo porque nació muerto, no existe. En cambio, o sea, el acto jurídico nulo tiene que ver con la existencia, no existe. Y la validez tiene que ver con el respeto a la norma imperativa, o sea, normas de validez, o sea, es tiene que ver la validez, ¿no? La norma imperativa que establece el artículo 140, ¿no? Revisa eso, bueno, entonces sí, es válido. Y la eficacia tiene que ver con la producción de sus efectos. ¿Ya? Se dice que hay una eficacia estructural cuando no surte efectos, ¿por qué? Porque faltan los elementos de validez, ¿no? Estructurales, que están establecidas pues en el 219 del Código Civil, ¿no? Esas son las causales. Es de estructura, y cuando no cumple la función, no es un defecto porque no cumple la función. El caso puede que a un deudor vende su propiedad a un amigo para poder desvincularse de su acreedor, ¿no? O sea, para querer burlarse de su deuda, ¿no? Ponerse a buen recaudo. Entonces es una ineficacia funcional, no estructural, pues no está en los elementos, no está en la estructura, sino está en la función que está cumpliendo, ¿no? O sea, a eso. Después ya la nulidad, anulabilidad, lo más importante que hay que ver que el plazo de prescriptorio es de 10 años en nulidad y anulabilidad es 2 años, ¿no? En nulidad también hay que ver el interés protegido. En nulidad lo puede presentar cualquiera que tenga interés, el Ministerio Público y el juez, cuando es manifiesto. En cambio, cuando es anulable, solamente lo puede interponer la parte perjudicada, o sea, está sujeto solamente a las partes.
Y ese acto también puede ser subsanado, o sea, puede ser o sea, puede ser convalidado por confirmación. Esos son los aspectos más saltantes, a menos que quiero darle una idea del acto jurídico. Si tú uno tiene que ver el acto jurídico es el género y el contrato es la especie. La única diferencia del contrato, el acto jurídico con el contrato, es que el contrato regula relaciones jurídicas patrimoniales y el acto jurídico, relaciones jurídicas extrapatrimoniales y patrimoniales. De tal forma que el acto jurídico es el género y el contrato de la especie. Por ejemplo, como puse el ejemplo, ¿no? El matrimonio, ¿no? Es un acto jurídico, un matrimonio. Dos partes celebran su decisión de casarse, con la regla, ¿no? Que establece, la regula la ley, y es una institución que tiene, pues, es un híbrido, ¿no? Que tiene es extrapatrimonial, ¿no? O sea, no, entonces, en cambio, el contrato solamente está referido, pues, a los actos patrimoniales. Entonces, el otro pues, sí que es el género. Pero el género de todo género es el hecho jurídico, que es el género incluso del acto jurídico, es una especie de género. Pero eso no es el tema que estamos tratando, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? De- pero el acto jurídico es estamos hablando de la voluntad, de la manifestación de voluntad, pero dentro de la autonomía privada, no la autonomía pública, la autonomía privada de las partes, que tiene que ver, pues, con la libertad contractual y la libertad de contratación también, ¿no? Que sí, la libertad contractual, como ya se dijo, pues, ¿no? Está referida, pues, con el contenido, ¿no? El documento. Y la contratación con las partes con quien uno desea contratar, ¿no? Bueno, eso son lo que he podido, ya me excedí en el tiempo, que pues, estoy cansando a ustedes el viernes. Pues, y lo dejo, pues, a ver si quieren formularme preguntas. Gracias. Buenas noches, estudiantes. En caso deseen realizar preguntas, tienen la opción de activar sus micrófonos o dejar sus preguntas anotadas en el chat, por favor. Doctor, hay una pregunta de la compañera Abigail Milagros Vargas, donde nos pregunta, ¿es admisible un acto jurídico tácito en situaciones donde la ley exige la manifestación expresa? Ah, no, pues, no, definitivamente que no. El, eh, Cuando la ley exige expresa, necesariamente tiene que ser como dice la ley, porque si no, hay actos jurídicos tácitos, como ejemplo, yo voy a, por ejemplo, me voy a una esquina y pasa el colectivo, subo al colectivo, me siento, el colectivo tiene un recorrido, me bajo en la zona que yo quiero, pago mi dinero, me bajo, no, no habló nada, ¿no? No he dicho nada, pero se sobreentiende, pues, que yo estoy contratando el colectivo para que me lleve, pues, me desplace a un determinado lugar, ¿no? Entonces la ley no me exige, pues, que yo tengo que decirle, ¿no? Pero hay casos, por ejemplo, en el caso del matrimonio, pues, el matrimonio no puede ser tácito, pues, ¿no? Porque tiene que ser expreso. Cuando el funcionario público o el alcalde le pregunta, pues, si, ¿no? Si va, se acepta, ¿no? Desea, acepta casarse, tiene que decir sí. Si no dice nada, no puede decir, no se puede sobreentender que es tácito. El ejemplo, por ejemplo, el ejemplo del matrimonio, como le estoy diciendo, ¿no? Y hay otros ejemplos. Solamente cuando la ley nomás no dice, no establece que es, entonces se puede sobreentender que es tácito, ¿no? Porque si yo hago una oferta y si la persona no me dice nada, no puedo yo decir de que necesariamente, yo necesito una respuesta, ¿no? ¿No? Yo como oferente necesito una respuesta. Si no me dice nada, no significa que ya he realizado el acto jurídico. Pero hay actos jurídicos que sí es tácito y tienen validez, pues, ¿no? Por ejemplo, yo entro a un restaurante, me siguen en la comida, como, y se supone que tengo que yo, al comer, yo estoy aceptando ya, pues, y tengo que pagar el costo, el valor ¿no? Entonces, no es expresamente que me dice, si vas a pagar, ¿no?
supone que me siento, me sirven, yo pago el valor que está en la pizarra, de repente es menú o una plato a la carta, entonces ya se sobreentiende de que estoy usando el servicio y tengo que pagar, ¿no? Bien, ¿hay alguna otra pregunta adicional que deseen realizar? Tienen el chat abierto. La compañera Brigitte Sánchez formula la pregunta. Buenas noches, doctor. ¿Es posible que un acto jurídico con objeto ilícito produzca efectos válidos en ciertos sistemas jurídicos? Un acto ilícito, si uno revisa el artículo 140 del Código Civil, establece cuatro supuestos o presupuestos de invalidez del acto jurídico, ¿no? Y el fin ilícito es uno de los presupuestos. En la práctica puede surtir efectos en apariencia, ¿no? Pero para la ley ese acto no existe, es nulo. O sea, no nació ese acto. O sea, un acto ilícito no puede ser, o sea, ser como dice la ley, no se puede convalidar, no se puede subsanar, nació muerto. Entonces, si un acto es ilícito, no se puede, pues, a veces sucede en el tema, por ejemplo, del matrimonio, ¿no? Un casado se casa con una señora y la señora no hace su acción, la señora que esté perjudicada, la primera esposa no hace la acción correspondiente y eso se tiene en el tiempo. En los efectos, aparentemente surte, ¿no? Porque está expedita su derecho para poder hacer su reclamo, ¿no? De nulidad, pero no lo hace. Pero en la práctica, esa persona sigue, su fin es ilícito porque esa persona ya era casado, ¿no? O sea, no podía volver a casarse, ¿no? Aparte que esa conducta de volver a casarse es contrario al orden público. El orden público no permite eso, ¿no? Pero es nulo. Es como, por ejemplo, yo vivo cerca de la frontera y celebro un contrato y vendo mi propiedad a un extranjero, a un vecino de la frontera, ¿no? Un chileno, un ejemplo, ¿no? Dentro de los 50 kilómetros. Entonces, la ley en este caso me exige que no le venda por medida de seguridad nacional, ¿no? Entonces, sí lo vendo y si no hay, en la práctica, aparentemente surte sus efectos. El extranjero puede localizar, pero el momento de que se llegue a establecer en el estado judicial, o en el estado, pues, se hace de hacer valer ese derecho no tendría, en la práctica sí lo hace, porque un hombre casado puede estar con una mujer, puede ser doble vida, ¿no? En la práctica incluso genera hasta consecuencias jurídicas, nacen hijos, compran bienes en nombre de tercero, ¿no? Pero para la ley no reconoce que es diferente, la ley no lo reconoce, ¿no? Es ahorita como dos hombres sexuales quieren vivir juntos, ¿no? Quieren vivir juntos, está bien, pero eso no se puede decir que es un matrimonio. Pueden juntarse, hacer toda su vida en común, como les parezca, pero la ley hasta el momento no reconoce, sobre todo en Perú que es estacionalista, no le reconoce ese derecho. Entonces, no es ilícito, pero tampoco está permitido por ley, ¿no? La ley no le da esa cobertura para poder, solamente le deja ejercer su derecho nomás en cuanto, le quieren dar un poco una parcela de derecho en cuanto a los bienes, ¿no? Porque sería injusto, pues, de que un homosexual se junta con otro, compran bienes y muere uno de ellos y el padre del fallecido viene y dice, no, son de mi hijo y es mío, ¿no? Entonces, en esa situación, pero respondiendo a la pregunta, eh, la única excepción que podría yo decirle es en el caso de la prisión adquisitiva de dominio. Alguien se mete a mi casa, mi casa supone que estoy de viaje o mi casa tengo una casa que no lo utilizo y lo he descuidado. Alguien se mete a mi mueble, vive 10 años. Desde el momento que ingresó, es ilícito, ha cometido usurpación, ¿no es cierto? Pero yo he dejado transcurrir el tiempo y la ley lo hace lícito. En este caso tenemos la prisión adquisitiva de dominio, que podría ser, ¿no? Calzar ahí, ¿no? Alguien se mete de mala fe, porque ve que está vacío, no hay nadie, y se mete, se introduce, pasa el tiempo de ley y ya se hace dueño. Ese sería uno de los ejemplos, que puede haber muchos más también de seguro, ¿no? De que darían ese tipo de cosas más de derecho, ¿no? Que un fin, o sea,
un fin ilícito se convierta, pues, un acto ilícito se convierta al fin ilícito, ¿no? Y ese es un claro ejemplo de la presión adquisitiva que me está ocurriendo en este momento, ¿no? Cuando uno adquiere un bien de mala fe, pues, ¿no? Se mete a un inmueble, ¿no? Y vive un determinado tiempo que exige la ley 10 años en mala fe y ya soy dueño, ¿no? Y la ley lo legitima, ¿no? Ese podría ser un ejemplo, ¿no? Puede haber varios, seguro. Bien, doctor, muchas gracias. Ya habiendo cumplido el plazo y el tiempo, queremos agradecer sinceramente su presencia y la participación de los estudiantes del día de hoy. Es gratificante ver el compromiso que cada uno de ustedes tiene en este curso de Derecho. Antes de cerrar, le recordamos que es importante regularizar los pagos pendientes para poder generar lo que es una emisión oportuna de los certificados. Agradecemos a los que han cumplido y bueno, muchas gracias por su participación. Que tengan una excelente noche. A ustedes buenas noches y que tengan un buen fin de semana. Y gracias por su atención.